Muy bien, a mí me encanta la historia y hay una fecha, yo no la entendía muy bien, pero cuando fui a vivir a Inglaterra un tiempo, eh, entendí la trascendencia. Tal vez cuando uno no tiene la oportunidad de vivir un momento histórico, uno jamás alcanza a dimensionar todo lo que sucede. Y resulta que cada junio, el 6 de junio, se celebra una fecha especial y es la fecha en donde se recuerda la batalla o la operación militar más grande de la humanidad, que fue la operación del día D, la conquista, la entrada a Normandía. Y ese día 150,000 soldados de diferentes nacionalidades entraron de una forma estratégica y militar muy especial. Pero más allá de eso, lo que a mí me llama la atención es que hasta ese día del 6 de junio, creo que las tropas nazis o el ejército nazi liderado por Adolfo Hitler era considerado como un gigante casi que indestructible. Ese día, el 6 de junio, empezó la reconquista de Europa. El 25 de agosto de ese mismo año, las tropas aliadas llegan finalmente al corazón de París, retoman París y los historiadores consideran que esa es la fecha clave para empezar la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Meses después, en el mes de mayo de 1945, se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso fue la determinación, la estrategia, la voluntad de un grupo de personas respaldadas ahí por toda la táctica militar, permitió que un día un gigante casi que indestructible fuera desaparecido de la tierra. De la misma manera, la Biblia nos anima a pelear contra los gigantes. Hay un gigante que es súper famoso en la palabra de Dios. ¿Recuerda usted el nombre de ese gigante? Sí, ¿verdad? Los gigantes son esas circunstancias que parecen indestructibles para nuestra vida. Y de eso quiero hablarle en la mañana de hoy. Quiero compartirle un tema que he titulado Operación Victoria. Vamos a aprender a pelear, a operar, a batallar en contra de los gigantes. ¿Cuántos tienen algún gigante en su vida que quieran vencer hoy? Amén. Sí, yo tengo por acá unos invitados, son los gigantes que se han puesto alguna vez delante de mí o en la vida de algunas otras personas con las que pude hablar. Así que usted los puede ver aquí a continuación. Ellos me van a ayudar por acá. Voy a empezar por acá. ¿Alguna vez ha enfrentado a este señor llamado crisis familiar? ¿Sí? ¿Cuántos han enfrentado alguna vez la crisis familiar? Muy bien, entonces por acá tengo otro gigante que se llaman los conflictos, los problemas que tiene uno a veces con las personas del barrio o en el trabajo. Por acá hay otro muy común, este gigante llamado deuda. ¿Cuántos han enfrentado alguna vez el gigante de la deuda? ¿Ah? Por acá tengo otro, las finanzas, que a veces no alcanza, que no tenemos, que queremos hacer más, pero la cosa como que está apretada. ¿Ha enfrentado alguna vez a este gigante llamado las finanzas? ¿Sí? ¿Y qué tal este otro? El desempleo. ¿Alguien se ha enfrentado a este gigante? Yo estuve 18 meses batallando hace muchos años con este gigante. Me parecía indestructible, inalcanzable, pero Dios me dio la estrategia. Y finalmente por acá alguien que se haya enfrentado a este gigante llamado la enfermedad. ¿Sí? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Y uno dice, qué jartera este gigante. ¿Qué son los gigantes? Ahora, la palabra de Dios nos habla en Primera de Samuel capítulo 17, ¿qué son los gigantes? ¿Qué estaba pasando ahí en este pasaje? Que había un gigante, los filisteos salieron a pelear contra los israelitas y resulta que los filisteos se sentían muy fuertes porque tenían al mejor de los guerreros, a un hombre llamado Goliat. Dice la Biblia que se postaron cada uno en la cima de una montaña, separados por un valle, y todos los días un hombre llamado Goliat se paraba por la mañana y por la noche y le gritaba al pueblo de Israel que enviaran a alguien que fuera a pelear con él. Ahora, la Biblia nos muestra que realmente el pueblo de Israel estaba asustado, porque ese es el efecto que producen los gigantes en nuestra vida, nos intimidan. ¿Se ha sentido intimidado por eso? ¿Alguna vez se ha sentido asustado? ¿Cuántos de ustedes no han podido dormir alguna noche por culpa de un gigante? ¿Cuántos de ustedes le han tirado mente a la situación y están ahí dándole toda la noche tratando de solucionar el problema, pero el gigante permanece? Uno se levanta, pasa la peor noche de su vida, pero uno sigue siendo el mismo, el gigante no se ha ido. Ahí están. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Ese gigante era una pesadilla, Goliat era algo realmente temible, impresionante. Ahora piense por qué. Primero que todo, Goliat era un guerrero habilidoso, tenía mucha experiencia en el combate. Y en segundo lugar, Goliat, la estatura no le ayudaba mucho al pueblo de Israel. Dice la Biblia que medía cerca de 3 metros. Ahora, las personas que se han dedicado a estudiar el tema arqueológico determinan o dicen que este hombre pudo pesar alrededor de 200 o 250 kilogramos de peso. O sea que no era cualquier cosa. El solo verlo ya producía, ¿qué?
intimidación. Ahora la Biblia dice que él gritaba, que insultaba, que buscaba de una u otra forma amedrentar al pueblo de Dios. Y resulta que un día, un papá que tenía 3 hijos en ese lugar, que estaban ahí, hacían parte del ejército de Israel, envió a su hijo menor, un jovencito, un muchachito que estaba dedicado a la labor de pastor. Y entonces comisionó a su hijo para que le llevara alimentos, provisión a sus hijos y de paso averiguara cómo estaban, porque era parte de la guerra, ¿cierto? Todo papá tiene temor de que su hijo vaya al ejército. Y entonces este muchachito llamado David comenzó el viaje y cuando llegó a ese lugar empezó a averiguar por sus hermanos, pero en medio de esa búsqueda de su familia se encontró con una noticia o se encontró con algo que estaba sucediendo en el campamento. Todo el mundo hablaba del famoso Goliat. Todo el mundo expresaba el miedo que le tenían a Goliat. Ahora, él no solamente lo escuchó por la boca de la gente, sino que en el momento en que él estaba hablando con las personas, buscando a su familia, escuchó también el grito intimidador de este gigante. Entonces David se sintió retado, David se sintió desafiado, se hizo la pregunta del por qué tantos guerreros valientes que habían en un ejército no se habían atrevido a ir a pelear con este hombre. Y en medio de esa situación, eso que él estaba preguntando llegó a los oídos del rey Saúl. El rey Saúl era el comandante en jefe, el director del ejército de Israel. Y cuando él escuchó, pidió que trajeran a esa persona y trajeron a este muchacho. Y este muchacho dijo, yo me ofrezco para ir a pelear contra el gigante. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo es el final de la historia, ¿verdad? David se enfrenta a Goliat, no lo derrotó con la armadura que Saúl le dio, sino que con una honda y una piedra precisa le dio en la frente, lo tumbó, luego corrió a donde estaba David, sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza, ¿verdad? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta famosa historia de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué fue exitoso? Porque David siguió una estrategia espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la experiencia de David. Vamos a aprender experiencias o tácticas espirituales. La Biblia dice que nosotros no libramos una batalla de sangre o de carne, no es una batalla común y corriente. Nuestra guerra es una guerra netamente espiritual. Tú y yo tenemos que entender que para derribar gigantes necesitamos ser gente espiritual. Diga conmigo, voy a ser espiritual. Entonces vamos a desarrollar la Operación Victoria. De la misma manera como las tropas aliadas fueron victoriosas fruto de varios eventos que ellos tuvieron en cuenta, nosotros hoy vamos a tener en cuenta cómo es nuestro adversario. ¿Por qué las tropas aliadas pudieron vencer a los alemanes? Porque ellos los estudiaron, porque ellos los analizaron y con esa información establecieron una táctica militar de guerra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conocer en primer lugar a nuestro enemigo. ¿Qué son los gigantes? Los gigantes son todas aquellas circunstancias, momentos, situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida y que nos parecen indestructibles, que nos parecen inalcanzables. La Biblia tiene un ejemplo muy claro acerca de los gigantes. En Números 13:33, la palabra nos habla acerca del pueblo que iba a conquistar la tierra prometida que Dios les había dado y comisionaron a 12 espías. ¿Recuerda usted la historia de los 12 espías? Dentro de esos 12 estaban Josué y Caleb. 10 de ellos, a diferencia de Josué y Caleb, dieron un dictamen diferente al de unos hombres guerreros. La Biblia dice que dijeron lo siguiente: cuando llegaron de ver la tierra prometida, regresaron y le hablaron al pueblo y le dijeron lo siguiente, Números 13:33. También vimos allí gigantes. Y yo quiero que tú entiendas algo hoy también de parte de Dios. Toda tierra prometida va a tener un gigante. Las tierras prometidas que Dios nos ha dado tienen gigantes y no podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que aprender a enfrentar los gigantes. Entonces dice la palabra de Dios. Vimos allí gigantes, a los hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas. Y aquí hay algo que me llama la atención. La forma como yo me veo determina la manera como voy a enfrentar al gigante. Si yo me veo como una langosta, voy a ver al gigante como algo imposible de derrotar. ¿Por qué los espías se sentían incapaces de entrar a esa tierra y pelear contra esos gigantes? Por la manera como ellos se veían, por la forma como ellos determinaban su identidad. Así que, ojo, usted y yo somos más que vencedores. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios y somos vencedores? Entonces, no hay gigante que se pueda resistir. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros
como dice la palabra en 1 de Juan 4:4, que el que está en el mundo. En el mundo hay aflicción, en el mundo hay gigantes, en el mundo hay problemas, en el mundo hay situaciones difíciles, pero tú y yo debemos estar tranquilos porque la Biblia dice que Jesús ya los venció. Amén. Entonces, ojo, un gigante es esa situación difícil que enfrentas y que te parece indestructible. La manera en que yo veo el gigante determina la manera como yo lo voy a enfrentar. Pero también un gigante son los desafíos o son las conquistas que yo debo emprender en mi vida. Todos estamos llamados a conquistar. Todos estamos llamados a entrar a la tierra prometida. Pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la tierra prometida implica batalla. No nos gusta batallar. Queremos todo servido en bandeja de plata. Pero el Señor lo único que nos dice es, ya yo te di la tierra prometida. Ahora ve tú y poséela. Dile a la persona que tienes al lado, ve y posee la tierra prometida. Ve y conquista la tierra prometida. Y la Biblia nos muestra un ejemplo claro de alguien que entendió que un gigante es conquista. Este hombre fue Caleb. Josué 14:12 dice que después de haber recorrido los 40 años en el desierto y llegar a la tierra prometida, le habló a Josué y le dijo lo siguiente: Josué, dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Pero lo impresionante es lo que Caleb le dice a Josué: si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Entonces, ¿qué tal si tú le empiezas a hablar a ese gigante y le dices lo siguiente: si el Señor está conmigo, pero vamos, anímese y dígale a ese gigante hoy por fe, dígale: si el Señor está conmigo, yo te echaré de mi camino, yo te echaré. Ahora, la Biblia dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué le pido a veces que usted repita? Porque esa manera, cuando usted proclama algo o dice algo, usted está en el mundo espiritual estableciendo algo en su vida. Entonces, golpea al de al lado y dígale: hoy vamos a predicar. Amén. Entonces, ahí están los gigantes. Y me encantaría que usted en este momento escribiera en su cuaderno, en su iPhone, en su iPad, en lo que usted esté tomando notas, cuál es ese gigante que usted quiere patear. ¿A cuál de todos estos quiere patear? Yo voy a invitar al final a unas personas valientes que quieran venir aquí conmigo a patear gigantes. Entonces yo tengo aquí algunos, yo voy a patear el mío. Por ahí está el mío. Y lo voy a coger a pateada porque en el nombre del Señor Él se va a ir. Pero entonces usted vaya pensando. Si no está ahí, no importa, escríbalo. Yo lo quiero invitar. Ahora, ¿qué estaba pasando? Y esa es la pregunta que yo me hice a continuación. Si ellos estaban con Dios, si el pueblo de Israel estaba con el Señor, ¿por qué se dejaron amedrentar 40 días? Mañana, tarde. ¿Por qué ese gigante se sentía con el derecho de gritarle? La Biblia dice que los gritaba, los insultaba, los tenía atemorizados. Si en el ejército se supone que está la gente que está preparada para enfrentar una batalla, ¿por qué ninguno de estos hombres preparados, capacitados, se atrevió a desafiar a Goliat? ¿Por qué Goliat sí lo hacía? ¿Y por qué el pueblo de Dios no hacía absolutamente nada? ¿Por qué tuvieron que esperar a que llegara un muchachito que frente a la experiencia del mundo no tenía nada, pero tenía un corazón guerrero? ¿Por qué tuvieron que esperar? La pregunta es porque muchos de nosotros sentimos o vivimos lo que le pasaba al pueblo de Israel. No tenemos el conocimiento, no sabemos cómo enfrentar a un gigante. No sabemos. Entonces nos habla el gigante, está ahí entorpeciendo nuestro camino y quedamos intimidados. Entonces vamos a conocer 3 características del gigante para que uno vaya viendo cómo es que opera, cómo funciona ese personaje en nuestra vida. La primera característica del gigante está en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín, diga conmigo, paladín, que se llamaba Goliat de Gat. Este tenía estatura de casi 3 metros. Entonces, este pasaje nos da 2 adjetivos calificativos. Nos da 2 detalles que califican al sujeto que se está hablando en esta oración. Nos dice en primer lugar que ese señor, ese gigante llamado Goliat de Gat era un paladín. ¿Qué significa un paladín? Eso nos da una característica muy especial del gigante. Un paladín es un guerrero
que tiene fama, que se distingue por sus hazañas. Entonces, cuando Goliat empezó a desafiar al ejército de Israel, él sabía que sus hazañas eran conocidas por el enemigo, por el pueblo de Israel. Por eso ellos, al ver que Goliat era el que estaba parado al frente, se sintieron intimidados. No por lo que él pudiera hacer en ese momento, sino por todo lo que él ya había hecho anteriormente. El pueblo de Israel sabía cuántos hombres había vencido, qué clase de guerreros se habían enfrentado con él, de qué manera los había asesinado. Y todo eso los tenía ellos impresionados. Eso mismo hacen los gigantes en nuestra vida. Lo primero que van a hacer es hablarnos de sus hazañas, de sus victorias en la vida de otras personas. No sé si le ha pasado que hay momentos en donde uno está enfrentando a un gigante y empiezan a llegarle noticias de cosas que ha hecho ese gigante en la vida de otras personas. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo estábamos buscando un bebé, ese gigante se levantaba y nos empezaba a hablar y nos decía, eso es imposible. Cosas que no queríamos oír, escuchábamos. Cuando estaba ella embarazada, entonces uno empieza a oír historias de personas que le han sucedido cosas mientras están en embarazo. ¿Le ha pasado eso? Que usted ha escuchado, usted está en medio de un problema financiero y viene la gente y empieza a hablarle del problema financiero. Eso es el Goliat hablándole de sus hazañas, para que usted se intimide, para que usted se asuste, para que usted quede ahí petrificado y no haga absolutamente nada. Esa es la primera característica del gigante. Siempre te va a hablar de las victorias en la vida de otras personas. Pero esas victorias en la vida de otros no significan necesariamente que va a ser la victoria sobre tu vida. ¿Usted lo puede creer? Amén. Pero mire, yo lo daría con entusiasmo y diría, amén, gloria a Dios que eso no va a pasar en mi vida. Puede que pasó o sucedió en otro, puede que pasó en tu papá, porque ese es el Goliat que se levanta a veces. Dice, a tu papá le pasó, ahora te va a pasar a ti. A tu familia le pasó, a ti también te va a pasar, pero yo me voy a levantar hoy y voy a decir, no, a mí no me va a pasar. ¿Qué tal si lo dices hoy? A mí no me va a pasar. Y lo segundo que habla este pasaje es la característica física. 3 metros de estatura. Un hombre que era capaz de portar una armadura que pesaba 80 kilogramos. ¿Usted se imagina un puñetazo de ese tipo? Lo mata a uno. La sola punta de su lanza pesaba 7 kilogramos. O sea, el hombre tenía una potencia, una fuerza. Era un guerrero impresionante. Pero la combinación de estos dos factores, que él fuera un paladín, un hombre de hazañas, de historia, y su estatura lo hacía intimidante y aún lo hacía ver como superior al enemigo. Y eso es lo que el Goliat quiere hacer en nuestra vida. Quiere mostrarse intimidante y superior a nosotros, a nuestras fuerzas. Pero está bien, que esté por encima de nuestras fuerzas está bien porque es normal. Pero a veces el Goliat se muestra más fuerte, más grande y más poderoso que Dios. La Biblia dice que por encima de Dios no hay nada y que Dios es ya vencedor. Cristo venció en la cruz. Pero a veces el Goliat nos hace ver que Dios no tiene ninguna posibilidad. Dios no tiene posibilidad frente a ese diagnóstico médico. Ya lo declararon, ya lo decretaron, el médico con conocimiento científico y en un buen diagnóstico lo dijo y uno lo toma como algo que ya es en el sí y en el amén. No sé si le ha pasado, uno dice, no, pues ya me tocó convivir con esa enfermedad. ¿Qué hacemos? Es parte de la vida. Es la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Pero es una resignación que llega a nuestra vida de parte de Goliat y no es lo que Dios espera. Dios espera que yo sea un guerrero valiente hasta el último día de mi vida. La segunda característica, o el segundo pasaje que nos da características acerca de Goliat está en 1 de Samuel 17:8. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice, entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, ojo a lo que le grita al pueblo, ojo a lo que los Goliat le dicen al pueblo de Dios, ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Entonces lo primero que hace Goliat es pararse delante de ti y detenerte. ¿Por qué Goliat se paraba todos los días y le gritaba al pueblo de Dios? Si él sabía que era un hombre casi que invencible y si él realmente quería que Israel sirviera de esclavo a Filistea, ¿por qué no bajó, descendió la montaña y se enfrentó directamente? ¿Por qué no buscó al rey, que era el responsable directo de la campaña militar en Israel, y lo enfrentó?
Porque el enemigo, ese gigante, quiere hacernos perder tiempo. El enemigo sabe que el factor tiempo es fundamental para golpearnos en nuestra vida. Cada día que pase en donde yo no enfrente al Goliat, estoy exponiéndome emocionalmente. La manera en que yo enfrente al Goliat va a determinar la forma como emocionalmente yo voy a estar. Si yo lo dejo que él me grite todos los días, si todos los días dejo que él me insulte, si todos los días dejo que él me amedrante, me asuste, me atemorice, eso es lo que voy a cosechar. La Biblia dice que lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y Goliat es especialista en dejar pasar el tiempo. Él quería cada día, él quería que se demorara la batalla lo mayor posible. ¿Sabes por qué? Porque a mayor paso del tiempo, más susceptibles somos. En la medida en que nosotros no veamos la respuesta de Dios, nos vamos debilitando. Y él es experto en eso. Entonces su intención es demorarnos para llenar nuestro corazón ¿de qué? De angustia. ¿Cuántos se han sentido angustiados porque pasan los días y usted no ve que la situación se mejore? ¿Sí? ¿Alguien se ha sentido angustiado? ¿Alguien se ha sentido afanado, preocupado, cabezón así, que usted dice no me cabe la cabeza? ¿Cuántos se han sentido alguna vez de verdad irritables, que nadie les puede hablar porque la situación está tan complicada, tan compleja que usted no quiere que nadie lo mire? ¿Cuántos alguna vez han sentido el deseo de tener alas, como dice la Biblia, de paloma y salir corriendo, irse para el desierto y que nadie lo mire, que nadie le hable, que nadie le diga nada? Usted no quiere encontrarse con usted, quiere irse a vivir a otra parte donde nadie sepa quién es usted, cómo se llama usted, qué hace, nada. ¿Alguna vez? 1, 2, 3, ya somos 5, 6, 7, 8. Gracias Dios, no soy el único que le ha pasado tantas cosas. ¿Y es por qué? Porque el Goliat nos está simplemente gritando para hacernos perder tiempo. Él quiere que nosotros nos demoremos en entrar a la tierra prometida o a la promesa de Dios. Él es feliz. ¿Y sabes por qué? Porque en la medida en que yo me demore para entrar a la tierra prometida, me voy llenando de desilusión. ¿Alguna vez se ha sentido desilusionado de Dios? Pero si Dios lo dijo y nada, yo no sé qué pasa. ¿Por qué no ha llegado? Si Dios lo habló, yo creo la Biblia. Pero en la medida que el tiempo pasa, la desesperanza se va convirtiendo en depresión. La desesperanza se va convirtiendo en desánimo, en desaliento. ¿Y sabes a qué nos lleva todo eso? A la rendición. Ni siquiera hemos peleado. Estos hombres del ejército de Israel no habían peleado con Goliat y ya estaban rendidos. Ninguno se atrevía a ir a decirle, mire, ¿sabes qué? Yo me voy a enfrentar contigo, aunque me mates, no importa, pero lo voy a intentar. Porque ellos dijeron, ese Goliat es muy fuerte, ese Goliat es muy poderoso, ese Goliat es invencible. Y se rindieron. ¿Sabe cuántas promesas de Dios están ahí perdidas por la gente que se rindió? Todas las promesas de Dios hay que pelearlas, porque el enemigo no quiere ver la mano de bendición. ¿O no dice la Biblia que cuando Daniel oró y empezó a ayunar, 21 días después llegó el ángel y le dijo, mira, sabes que desde el mismo momento en que tú oraste, Dios respondió, pero hubo un príncipe de Persia que se interpuso y tuvo que pasar una guerra espiritual para que la respuesta de parte de Dios llegara a tu vida? Hay cosas que no han llegado a tu vida porque tú te rendiste sin ni siquiera mover 1 centímetro de tu pie para ir a pelear contra el Goliat. Necesitamos movilizarnos y pelear contra el Goliat para recibir las promesas de Dios. Otra característica del gigante, 1 Samuel 17:10. Dice, y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel. Entonces el gigante es un especialista en desafiar, en hacernos creer que nunca se irá de nuestra vida. Aquí estoy por la mañana, aquí estoy por la tarde y mañana, ¿sabes qué? Aquí volveré a estar. Y mañana por la tarde, aquí volveré a estar. Esa enfermedad va a vivir contigo toda la vida. Nunca me voy a ir. Me voy a arraigar en tus huesitos. Me voy a arraigar en tu cuerpo, en tus órganos. Ese gigante es el que dice, ¿sabes qué? Tu familia nunca va a cambiar. Eso de orar y de ayunar por ellos, sigue creyendo que salvos tú y tu casa, sigue creyéndolo. Ese es el desafío del gigante en nuestra vida. Pero nosotros nos tenemos que levantar
a pelear, no a aceptar. El Goliat te va a decir, tú nunca vas a salir de la crisis familiar, tú nunca vas a salir de la crisis financiera. Mira, toda la vida, no te das cuenta, mira cómo era tu abuelo, endeudado. ¿Cómo era tu papá? Endeudado. ¿Y tú cómo estás? Endeudado. ¿Y cómo van a ser tus hijos? Endeudados. Nunca van a salir de esa. ¿Ha escuchado la voz de algún gigante que le habla así? Porque nos desafía a creerle su palabra. Ahora, ¿cuál fue el problema? Primera de Samuel 17:11. ¿Cuál es el efecto de la voz de Goliat? Dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho miedo. El Goliat trae a nuestra vida desorden emocional, alteración de nuestro estado anímico. Somos volubles, vivimos deprimidos, vivimos amargados, irritables, peleamos con el que sea, con tal de sacar la furia que hay por dentro. Como no nos atrevemos a enfrentar al Goliat, entonces enfrentamos a la esposa, gritamos a la esposa, gritamos a los hijos, gritamos en la calle, gritamos en la iglesia, a donde vayamos. Pero eso es simplemente una realidad de lo que está pasando en nuestra vida emocional. Todo por escuchar más la voz de un gigante que la voz de Dios. Ellos escuchaban al Goliat y se sintieron intimidados, amedrentados. Y lo segundo que trae Goliat a tu vida es que se apaga la fe. La fe es la que nos permite ver cosas que no han pasado como si ya existieran. La fe es la que te permite recibir el galardón de parte de Dios. El gigante se paró delante del pueblo para que ellos no pudieran ver lo que Dios había prometido para sus vidas. Estos gigantes se paran delante de nosotros para hacernos creer que Dios no es fiel a su palabra, para que nosotros dudemos de Dios, para que desconfiemos de Dios, porque el diablo sabe que si nosotros tenemos fe, con fe todo es posible. Números 13:31 al 33 dice, pero los hombres que fueron con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado. Comenzaron a desacreditar las promesas de Dios. Un gigante es ese obstáculo que quiere llevarte a que hablemos mal de las promesas de Dios. A que pensemos mal de Dios. No, Dios no es capaz. Dios no, Él no tiene el poder. Dios no lo va a hacer en mi vida. Esa es la función del gigante. Y muchas veces nosotros desafortunadamente empezamos a desacreditar el trabajo de Dios. Y no solamente lo creemos nosotros, esto es como la amargura. La Biblia dice que la amargura es un mal que destruye nuestro corazón, pero que es peligroso porque destruye a todos alrededor. No enfrentar a un gigante es peligroso, no solo porque nos afecta a nosotros o nos daña a nosotros, sino porque empezamos a desacreditar la obra de Dios en la vida de las personas que nos rodean. ¿Con qué clase de fe va a crecer un hijo tuyo si no te ve a ti pelear la batalla? ¿Qué esperas? Si tú tienes ovejas, ¿qué esperas que tu oveja piense si tú no has peleado la batalla con el gigante? Si tú tienes amigos, ¿cómo quieres que lleguen a los pies del Señor si tú no has peleado la batalla? No pelear la batalla con el gigante es una forma de desacreditar lo que Dios va a hacer. Recuerda, Dios te dice, ya yo te di la tierra prometida. Ahora ve tú y conquístala. ¿Qué tal si se lo dices a la persona que tienes al lado y le Dios ya te dio la tierra prometida? Pero necesita que tú la conquistes. Nadie va a conquistar tus promesas. Te toca a ti conquistar las promesas. Nadie más lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Entonces, ¿cómo adelantar la operación victoria contra Goliat? ¿Cuántos quieren enfrentar a Goliat hoy? Lo primero, no te dejes impresionar por lo difícil de la situación. Nunca te dejes impresionar. No te dejes asustar por lo difícil. Es mejor cuando las cosas se ponen difíciles y uno dice, hasta aquí llega el poder humano, gloria a Dios, porque ahí es donde se va a desatar el poder de Dios. Así que tranquilo. Yo he aprendido eso. Yo hago mi parte, pero llega un momento en donde le digo, Señor, hasta aquí llego yo. Ahora sí, a pelear tú. Pero Dios nos dice, no te dejes impresionar por lo complicado de la situación. La gente en el campamento israelita estaba
impactada, impresionada por el Goliat. Todos murmuraban. Nadie se atrevía a decirlo a voz alta, pero en todas las reuniones, en todas las fogatas que había en ese lugar, lo único que hablaban en la noche era, y Goliat nos insultó otra vez. Y Goliat, oiga, ese Goliat, yo lo vi hoy más cuajado que antes. Ese tipo está más grande ahora, oiga, ese. Y sí lo vio y le metió otra lanza. Y los tipos hablaban, era de Goliat, estaban impresionados. Pero llegó uno que tenía una perspectiva completamente diferente. Uno que estaba acostumbrado a matar osos y acostumbrado a matar leones. Y él no se dejó impresionar porque cuando él llegó y preguntó, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que llevamos 40 días, 40 noches en donde un señor, mírelo, allá salió, véalo cómo grita. Es impresionante. Y David dijo, ¿eso? Ese incircunciso, ese que está hablando en contra del Dios de los ejércitos celestiales, ¿a ese es al que le tienen miedo? Y empezaron, ay, ¿tú no le tienes miedo? Pues imagínate que el rey dijo que aquel que lo venza le va a dar un premio, y el premio es que se va a emparentar con el rey casándose con la hija de él. Y David dijo, ¿cómo? Porque David dijo, siempre hay una oportunidad para vencer a un gigante. Y eso es lo que tú tienes que ver en tu vida. Tú tienes hoy la oportunidad de empezar a vencer tu gigante. El gigante es una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Lo segundo que tienes que hacer, no te dejes influenciar por el ambiente que rodea los lugares donde hay gigantes. ¿Sabes cuál es el ambiente que rodea los lugares donde hay gigantes? Temor, pánico. La gente lo único que hace es gigante, es indestructible, es Goliat, el paladín, el de las hazañas, el que ha vencido a tantos personajes de la guerra. Eso es lo que el ambiente habla. Tú no te prestes a lo que el ambiente dice. No prestes tu oído a eso. ¿La fe viene por dónde? ¿Por dónde viene la fe? ¿Por dónde viene la fe? No escuches la gente negativa. Deséchalo, córtalo, destrúyelo. No acepto lo que la gente negativa dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gigantes hay en todas partes. Gigantes hay en la calle, gigantes hay en la ciudad, gigantes hay en el trabajo, gigantes hay en nuestras casas, gigantes hay en la iglesia. ¿Sabía que en la iglesia hay gigantes? Hay gente especialista que viene a hablarle a uno solo de los gigantes y a desanimarlo a uno y a desalentarlo, a decirle, ay, no, ese gigante es indestructible. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios. Dios ha cambiado mi manera de pensar, me ha renovado, porque si no, no dormiría. Con la mano de gigantes que se ven en la iglesia, uno diría, uno no podía dormir. Pero Dios nos ha hecho vencedores. Decláralo conmigo y dile, yo soy más que vencedor. Y lo tercero, algo que nadie más hizo sino David, fue a buscar al gigante. Corrió a la línea de la batalla. Ningún otro en el campamento de Israel lo hizo, él sí. Él fue a buscar al gigante, él fue a enfrentar al gigante. Pero cuando tú vayas a enfrentar a un gigante, no uses las armas que otros han usado. No uses las armas convencionales de este mundo. Voy a coger a mi marido y lo voy a levantar a cantaleta, a mi hijo. Esa es un arma convencional. ¿Cuál es el arma convencional que muchos usan para encontrar un trabajo? ¿La qué? La palanca, dígalo, la palanca. La política. Sin miedo, dígalo, política. Algunos se escandalizan porque decimos política. Diga política. Sí. Muchos buscan en el político resolver el gigante del desempleo. Ahora, yo creo que Dios puede usar al político para darte un empleo. Lo creo, pero es Dios. Y resulta que hace muchos años yo estaba empezando mi noviazgo con Ana Milena. Y ella me dijo, acompáñame, llévame a donde este señor. Él me dijo que me va a ayudar a conseguir un trabajo. Acababa de terminar la universidad. Y yo la llevaba el lunes, la llevé el martes, la llevé el miércoles, hasta que un día le dije, mira, ya no la traigo más. Han pasado 20 años y el político nunca le respondió. ¿Sabes por qué? Porque el gigante no lo va a destruir el hombre, lo va a destruir Dios. Entonces no uses las armas convencionales, ponte a ayunar. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Que no son carnales, ponte a ayunar.
Necesitas algo, dile: Dios, yo necesito, voy a ayunar 21 días para ver tu mano, para ver tu intervención, para que me fortalezcas, para que abras puertas, porque el que abre la puerta es Dios, el que promueve es Dios, Dios es el que pone reyes y el que los quita. ¿Quién va a cambiar a tu marido? ¿O quién va a cambiar a tus hijos? ¿O quién va a cambiar a tu mujer? Yo. Tú. Es Dios. Es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer. Pero de verdad, ¿cuánto has pagado? ¿Qué precio has pagado por tu familia? Ay, Señor, ya lloré 15 días, ya yo estoy aburrido. Yo no oro más por esa gente. Llévatelos para el infierno. Algunos se pegan del pasaje de Pablo y dicen: ay, Señor, se lo entrego a Satanás. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la salvación de tu casa? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque a veces somos perezosos y nos gusta que todos lo sirvan ahí en la mesa, bandeja de plata, sin esforzarnos en absolutamente nada. ¿Estás dispuesto a declarar todos los días la palabra aunque la veas cumplida en 25 años? Yo siempre le digo a la gente: no se preocupen, en el minuto 99 o 94, cuando el árbitro va a decir a punto de pitar el partido final, ahí se arrepintió, gloria a Dios. Por lo menos lo vamos a ver en el cielo, barriendo el cielo, y no gimiendo en el infierno. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué armas estás dispuesto a usar? A veces la gente me dice: estoy desesperado. Le digo: no te veo tan desesperado, porque si estuvieras desesperado te vería aquí en la iglesia martes, jueves, ahí de rodilla 1 hora pidiéndole a Dios que te diera un trabajo. Te vería así preparado para la guerra, te vería haciendo guerra, te vería pidiendo cita constantemente. Esas son las actitudes de una persona que está necesitada. Pero a veces la gente quiere que todo lo hagan otros por ellas. Tus armas son poderosas para la destrucción de gigantes. Pero las armas de Dios, la alabanza, la adoración, la palabra de Dios. Cuando David fue a enfrentar al gigante, mire lo que le dijo. Primera de Samuel 17:45. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Luego le dijo en el siguiente versículo: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quieres que Dios mueva tus finanzas? ¿Quieres que Dios mueva tus finanzas? Pacta con Dios. Ah, pero eso no es tan bíblico. ¿Dónde lo dice? Pacta con Dios. Pruébalo en eso y verás si Dios no abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dale tu diezmo, dale tu ofrenda, dale tus primicias. A ver si Dios no se levanta y empieza a pelear como poderoso gigante por tus finanzas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le encanta a la gente que le demuestra a través de la semilla del dinero que Él es su Dios. Yo he aprendido a pactar con Dios y me encanta porque Dios es un gran negociante. Le dije un día a Dios: Señor, 50-50. Me dijo: 50-50, vamos. Y sacó algo de donde no había, de donde era imposible, de donde el hombre decía no. Dios dijo sí. Y yo me gané el 50. ¿No es un buen negocio? De donde no hay que aparezca 50, ¿no le parece buen negocio? Pero ¿sabe por qué? Porque a Dios le encanta a la gente que está dispuesta a hacer cosas por Él. Y finalmente, cuando vayas a la línea de batalla, usa las piedras que Dios te ha dado. ¿Cuántas piedras dice la Biblia que David se puso en su morralito aquí? ¿Cuántas? 5. Ten en cuenta estas 5 piedras cuando vayas a pelear con un gigante. Fe. Tienes que creerle a Dios. Fe. Segunda piedra es en el nombre de Jesús. Es el nombre que tiene autoridad. Con la sangre de Jesús, esa es la tercera piedra. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la que me da identidad a mí como hijo. Lo que Él hizo por mí en la cruz, esa es la cuarta piedra, es lo que me da libertad. Cuarta piedra, la cruz. En la cruz yo puedo decir que Cristo se hizo maldición para destruir ¿qué? Mis maldiciones, mis gigantes. Cristo se hizo pobre en la cruz para romper mis crisis financieras, mi desempleo. Esa es la piedra que yo voy a usar, mi identidad como hijo de Dios. Y finalmente la quinta piedra, la confianza en Dios. Fe, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la cruz, confianza en Dios.
Ahora, yo estoy seguro de que muchos gigantes van a desaparecer hoy, pero otros van a tener que seguir enfrentándolos. Vamos a tener que seguir peleando con ayuno, con oración, con la palabra. Pero cuando tú vayas a enfrentar a un gigante, siempre lleva esto en mente. Yo no solamente lo voy a derribar, yo le voy a cortar la cabeza. ¿Cuándo voy a parar de orar? Cuando el gigante tenga la cabeza afuera, ¿cierto? Cuando le corten la cabeza. ¿Hasta cuándo voy a dejar de orar por esta enfermedad? Cuando la enfermedad deje de estar en mi cuerpo. Hasta ese día, hasta esa hora. Y si nunca se va, significa que Dios lo único que necesitaba era que yo me convirtiera en un guerrero cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero yo no le voy a dar el privilegio a ese Goliat de que me saque palabras de lamento más, ni de queja, ni de crítica. Porque lo único que hacemos cuando nos duele algo es: ay, me duele, ay, me duele. Pero sabes que Dios quiere hoy que peleemos y que en vez de quejarnos, cambiemos la quejabanza por alabanza. Y que tú empieces a decir: hoy esta enfermedad se va a ir de mi cuerpo en el nombre de Jesús. No la acepto más, no la quiero más, no es el plan de Dios. Esta ruina, esta pobreza, esto que no me deja avanzar, hoy sale de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero invitar 3 personas que quieran patear alguno de estos gigantes, que quieran subir acá valientemente y como simplemente un acto de fe, usted le ponga la cabeza a ese gigante, le ponga el pie al gigante y le diga: hoy te vas a ir de mi vida. Le doy permiso que lo patee bien lejos, ellos no se van a poner bravos. Vamos. 3, 4, los que sean valientes, venga, a ver, a patear gigantes. Dele un aplauso a ellos. No, yo le aviso, párese frente a su gigante. ¿Cuál? Aquí están finanzas, aquí está la deuda, el desempleo, deudas. ¿Listo? Oye, si no, simbólicamente párate ahí hoy frente a ese. Por ella, por un amigo, ven, párate. ¿Cuál vas a coger? Tus finanzas. Listo. ¿Y tú cuál vas a coger? ¿Cuál gigante? Desempleo. Bien. Y yo voy a patear hoy por algunos la enfermedad. ¿Listo? Entonces vamos a poner todos el pie ahí sobre el gigante. Usted lo tiene ahí por el cuello. ¿Listo? Yo le aviso, a la voz de 3 lo vamos a botar, lo va a patear. Por fe. Allá llegó otro amigo, muy bien. Entonces póngale el pie en el cuello a ese gigante. Sí, hacia allá lo vamos a botar. Le puso ya el pie, todos allá. Uy, ese se adelantó. Está animado. ¿Listo? Usted lo va a tomar como un acto profético para su vida. Identifíquese con un gigante de estos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ese gigante ahora mismo se va de nuestra vida. A la voz de 3 lo vas a patear. 1, 2, 3, patealo. Listo, dele un aplauso al Señor. Muy bien, le animo a que se ponga de pie. Vamos a orar un momento. Señor, y hoy reconocemos que los gigantes nos han tenido intimidados. Hoy reconocemos que los gigantes nos han paralizado, que los gigantes nos han asustado, nos han amedrentado. Hoy reconocemos que a nuestras emociones han llegado todos estos estímulos negativos que nos han hecho dudar de ti, que nos han llenado de ansiedad, de angustia, de temor. Hoy te pedimos perdón por aceptar, por albergar en nuestra vida todas estas cosas. Reconocemos que no vienen de ti y te pedimos perdón por ellas. Y por eso en la autoridad de Cristo empezamos a reprender toda emoción negativa, todo espíritu de preocupación, de angustia, de afán, de zozobra, de insomnio que está operando en nuestra vida. A esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y yo le animo a que usted eche fuera esa angustia. No tengas temor de malas noticias. Hoy se va el temor de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a darnos paz. Pon en orden nuestros pensamientos, nuestras emociones ahora en el nombre de Jesús. Creemos que en ti somos más que vencedores. Y yo te voy a animar a que dejes el puesto de comodidad y te movilices hacia el frente de batalla. Corre hacia la línea de fuego y nos ponemos la armadura de Dios
y nos cubrimos con la sangre de Cristo. No peleamos con espadas, jabalinas, ni caballos, ni ejércitos. Es con el nombre poderoso de Jesús. Y hoy por la fe yo le hablo a ese gigante y le empiezo a decir que desaparezca de mi vida. Y tú le vas a decir al gigante: tú vienes contra mí con tu espada, con tu lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro, y tú le vas a hablar a ese gigante: finanzas, crisis familiar, desempleo. Háblale con autoridad, dile: hoy, Goliat, declaro en el nombre de Jesús que el Señor te conquistará y yo te mataré y yo te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada, no con lanza. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta batalla no es mía, es del Señor, y por eso todos mis enemigos serán puestos por estrado a mis pies. Ahora mismo declaro que se va de mi camino, que se quita de mi paso ese gigante, y pronuncia el nombre y dígale: se va de mí la enfermedad. Ahora mismo esa crisis familiar sale de mi vida, ese problema financiero se va en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo sale en la autoridad de Cristo. Y usted meta la mano en la bolsa y saque la piedra y láncela ahora en el nombre de Jesús. Lanzamos la palabra y declaramos que todo gigante es quitado de nuestro camino en el nombre de Jesús. Y saque la espada, que es la palabra de Dios. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Córtele la cabeza al gigante. Si es una enfermedad, diga: por la llaga de Cristo yo hoy soy sano. Toda enfermedad en mi cuerpo se seca, porque el plan de Dios es que yo sea sano. Amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud. El propósito de Dios es que yo goce de buena salud. Así que todo lo que se está robando mi salud se va, se seca. Llámese como se llame la enfermedad, hoy la declaramos sin autoridad, sin poder, porque en la cruz del Calvario todas las actas que me condenaban fueron destruidas. Hoy todo lo que trae pobreza, todo lo que no me permite avanzar, progresar en mi área financiera se va de mi vida. La maldición injustificada no llega más a quien iba dirigida, porque en la cruz del Calvario fue destruida. Escrito está: maldito aquel que es colgado del madero. Y a él no le importó, a Jesús no le importó ser llamado maldición para que yo recibiera bendición. Por eso hoy reprendo la maldición de mi vida. La maldición generacional sale, la maldición impuesta se va en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que se va de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que no me deja avanzar, todo lo que no me deja ver la bendición de Dios se quita de mi camino en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo en ti, confío en ti, y por eso te alabo, te exalto y te glorifico, y te animo a que levantes las manos como señal de victoria. Y tú lo vas a adorar y le vas a decir al Señor: gracias. Gracias, porque ciertamente hubiese yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo voy a ver la gloria de Dios en esta tierra, porque Él lo ha prometido, porque así es Él es fiel el que lo prometió, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro, amado, que tú vas a prosperar en todo, en el nombre de Jesús. Yo declaro en la autoridad de Cristo que si tú obedeces al Señor, Él te pondrá por cabeza y no por cola. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú obedeces, todo lo que emprenda el puño de tu mano prosperará. Yo declaro que salvos serán tú y tu casa, que toda tu casa servirá al Señor si obedeces a Dios, si confías en Él. Ahora declaramos que Goliat se va en el nombre de Jesús, y tú y yo vamos a entrar a la tierra que fluye la leche y la miel.